Por eso la reforma educativa tiende más a lo laboral que a lo educativo. Hace mucha falta, es necesaria una reforma educativa, pero que sea hecha por el magisterio, principalmente, y por todos los involucrados en la educación, intelectuales, profesionistas, padres de familia, constructores de escuelas, proveedores, implementos para la educación. Habría que mencionar que efectivamente la última reforma del 2013 justamente le agrega, si combináramos, si entendemos la lectura del tercero completa, la educación es obligatoria, pero ahora es obligatoria con calidad y que debe procurar el máximo logro académico del educando y una serie de elementos que se le adicionan. Es una trampa. Bueno, es que justamente una serie de elementos que se adicionan que es lo que usted señala. Hay que ver esa modificación hacia dónde va la reforma, no solamente en términos de las características de los profesores, que sí viene, ¿no? Pero me parece que eso no es suficiente para darle un contenido amplio a lo que está escrito en esta última reforma. Así es lo que hay que hacer hincapié, de que no se deje de lado el aspecto fundamental que es la calidad, pero una calidad no con miras a justificar la entrada de México primero y sus adláteres y sus intereses, porque hacer creer que la calidad solamente la pueden dar ellos, las escuelas privadas, las universidades privadas, los empresarios involucrados 100% en la educación. La calidad siempre la ha dado el Estado. Siempre tuvimos educación de calidad hasta que el magisterio se politizó mañosamente por el gobierno para utilizarlo electoralmente. Sí, ha sido un bastión electoral en varias elecciones, claramente, sí. Aunque en una educación democrática tendríamos que aceptar que todo aquel que tenga lo que decir sobre educación, inclusive si es empresario, debería ser escuchado. Pero señala correctamente que deberíamos construirlo no solamente con ciertos sectores, sino con una consulta amplia. Exactamente, ¿no? Y que todo aquel empresario que quiera participar en la educación debe ajustarse a lineamientos, reglamentos, a una filosofía educativa del Estado, no que el propio empresario o dueño de una institución educativa privada imponga sus propios reglamentos, sus propias normas. No, tiene que seguir las de un Estado regulador, pero en base a lo que se especifica claramente la Constitución en su artículo 3, y darle otra vez recuperar el espíritu y la letra del constituyente en el artículo 3. Eso es muy importante. Claro. Ahora, ¿qué tan pertinente, y me parece que a esto sí hay que dedicarle alguna reflexión, porque la reforma constitucional, no del 3, pero sí del 1, del 2, del 4, del 2011, hace una transformación desde la óptica de los derechos, y entonces la educación se vuelve ahora un derecho, junto con otros derechos, se vuelve un derecho humano. Entonces, ya la obligatoriedad ya entonces no aplica solo a educación, desde mi perspectiva, a la educación señalada como obligatoria hasta el bachillerato, sino que siendo un derecho humano, una persona que requiere o desea como ejercer el derecho de estudiar a nivel superior, pues el Estado debería asegurarle la posibilidad de que pueda hacerlo
igual un posgrado, igual un doctorado, igual una persona que no siendo mexicana esté dentro del país, siendo un derecho humano no podría atropellarlo, Así es. negándole o impidiéndole o obstaculizando el ejercicio del derecho a la educación en el nivel que sea. Entonces, la pregunta es, tenemos que reflexionar si la obligatoriedad queda superada al reconocer la educación como derecho humano o complementa un lineamiento para ejercicio de la política educativa. Es un avance que se considere como un derecho humano, pero no debe quedar nada más en el aire, como un sueño, como el derecho y la obligatoriedad que tiene todo ser humano a tener comida asegurada. ¿De qué sirve si no hay condiciones para que lo pueda realizar? Sí. Es un derecho humano inalienable tener trabajo, tener los satisfactores básicos satisfechos. Es un derecho humano y que debería ser obligatorio para el Estado. Sí. Pero en el sistema neoliberal, la obligatoriedad del Estado en el desarrollo social cada vez se va minimizando. ¿Por qué? Porque es la filosofía de la política liberal que viene del siglo XVII. Sí, sí, hay un retorno a ciertos principios de liberalización. El dejar hacer, dejar pasar. Sí, sí. Eso es un retroceso enorme, significativo, aunque los ideólogos del neoliberalismo dicen que es un avance hacia el futuro. Sí, aunque en el contexto, ¿no? Sí hay que reconocer que en el contexto ya de reconocimiento a la educación y otros derechos como un derecho humano, también viene a colación que el centro de la política o el centro de la atención, en este caso, ya es la persona, ya no es una cobertura. Además, por eso se resignifica la obligatoriedad, ¿no? Porque una persona tiene el derecho a ejercer o de disfrutar de educación en el momento que lo desea, y queda claro que no todos desean hacer un posgrado, un doctorado o ni siquiera estudios superiores. Si lo desea, debería haber una salvaguarda para que pueda ejercer derecho, y si no lo desea, no, pero el centro de la obligatoriedad entonces cambia, porque ya es una decisión del ejercicio del derecho hasta dónde y qué tanto uno quiere ejercer su derecho a ser educado, y entonces la obligatoriedad, por eso decía que puede entenderse más como quiénes son los sujetos obligados a salvaguardar ese derecho, que el que todo mundo tenga cierto nivel de educación. Así es. Se quiere seguir el modelo estadounidense de financiar al estudiante que quiere hacer un posgrado, que tiene posibilidades mentales de formación y deseos de seguir estudiando, y se quiere seguir el modelo estadounidense de darle un crédito bancario, pero aquí no hay condiciones para eso, porque en primer lugar los bancos no tienen contemplado ese renglón, y sus normas son absolutamente mercantilistas. Sería bancarizar la educación y darle un vuelco también muy favorable a intereses privados. Sí, que ha avanzado ese corte de opciones, ¿no? En México ya hay bastantes bancos que ofrecen la beca crédito, ¿no? Que se llama. Sí, pero sí, sí. Dejar en la esclavitud a ese pobre profesionista, porque nunca va a acabar de pagar el crédito por los intereses tan altos. Pero ese es el punto. Si alguien no tuviese los recursos para pagar y no quisiera entrar en un esquema en el cual el Estado debería proporcionar las posibilidades de financiamiento bajo un sistema como el CONACYT, ¿verdad? Que cada vez se ha ido construyendo más y más. Sí, pues le van a recortar. En sus inicios fue muy bueno el CONACYT, como el CONALEP también.
para crear técnicos medios, que ellos ya solos, una vez trabajando, podían seguir estudiando si lo consideraban necesario y prudente. Pero las condiciones del país en este momento son adversas a la obligatoriedad y a la gratuidad. Son totalmente adversas y eso es muy lamentable. Tendrán que cambiar las cosas porque la situación del país no puede seguir bajo un esquema que en el mundo está en bancarrota, a pesar de que Donald Trump quiera darle nuevo impulso. Pues vamos a ver a dónde llega al neoliberalismo. Ese nuevo impulso. Pero estamos viendo que el nuevo orden mundial que propugnan los super grandes intereses transnacionales hegemónicos con un fin de dominación de las economías emergentes sobre todo, está encontrando muchos obstáculos dentro de sus propios países, porque los están empobreciendo también. De ahí los problemas que hay en Europa en este momento y en el propio Estados Unidos. Por eso gana Trump. Paradójicamente gana apoyado por los blancos más pobres, por los que creen que van a mejorar su situación. Porque hay muchos migrantes, pero se van a dar cuenta que no tienen trabajo porque la estructura económica está para darles trabajo que ellos no van a aceptar. Y van a perder competitividad porque muchos productos, sobre todo agrarios, son competitivos internacionalmente, pero porque le pagan sueldos por debajo de lo legal a los mexicanos que están trabajando. Los primeros en estar rechazando las medidas de Trump son los grandes farmers de Texas, de California. Sí, porque ellos quieren seguir contratando inmigrantes. Sus costos van a subir enormemente. Claro. Ahora, de esto que está comentando del efecto Trump, digamos, vamos a llamarle así, ¿no? Si es que, porque es una realidad que vamos muy probablemente a empezar a ver muchos mexicanos de retorno. Y ese va a ser un reto en el corto plazo para la obligatoriedad también en México, porque vamos a tener aquí muchachos que ya tienen ciertos niveles de estudios en Estados Unidos, pero que administrativamente en México de repente es un problema el ubicarlos, por ejemplo, en el bachillerato, cuando su certificado de, digamos, de primero o segundo año de bachillerato estudios allá no puede ser legalizado acá y este tipo de problemas. Y sin embargo, el Estado tendría la obligación de otorgarles la educación obligatoria desde el nivel que se incorporan, ¿no? Es un reto para la Secretaría de Educación, pero para el plantel industrial de México. Es una magnífica oportunidad, por otro lado, para recomponer muchas cosas. Primero, para obligar a la iniciativa privada a que invierta, no con dinero del propio Estado, sino que saque de sus bolsillos, que traiga recursos que tienen guardados en Panamá y en otros paraísos fiscales para invertir en el país, porque va a ser en beneficio de ellos mismos también. Mientras mejor, más activo, más importante sea el mercado interno en el país, habrá más demanda, más oferta, más movimiento económico en todos sentidos, y se crearán las condiciones para crear los empleos necesarios para hacer obligatoria la educación y seguir adelante con un país de visión progresista, democrático, que es el que necesitamos, que necesitamos heredarles a las nuevas generaciones de mexicanos. Ahora, en el contexto de los derechos humanos, y pensando en lo mismo, la obligatoriedad aplica para aquellos extranjeros que vienen de Sudamérica y que se quedan atorados en México o que los regresan por una política antiinmigrantes y se quedan en México tratando de alcanzar este estatus norteamericano. Aún sin obligatoriedad, en el pasado venían muchísimos sudamericanos, centroamericanos, a estudiar a México, y aquí se quedaban muchos de ellos, porque había oportunidades de amplio desarrollo social, cultural, académico, que no tenían en sus países, sobre todo los
centroamericanos. Eso sin la obligatoriedad, como como una necesidad humana, como como algo que es propio de los derechos humanos derivados de la Constitución de la República de 1917. Ahí está el ejemplo de Lázaro Cárdenas cuando recibió a todos los expulsados por la guerra, sobre todo los españoles, judíos, Trotsky, gente muy prominente que aquí encontró la manera de seguir produciendo, de seguir siendo útiles. El Colegio de México, que está aquí al lado, lo crean españoles, refugiados. Sí. ¿Por qué? Porque México siempre fue muy solidario con los extranjeros, no como una obligatoriedad legal, propagandística, sí, sí. Supuestamente legal, sí, sí. sino como una solidaridad, una respuesta solidaria a los pueblos con sufrimientos. Pero sin embargo hoy es un problema porque hay niños que son migrantes, que vienen de otros países, están atorados en México por la razón que sea, porque pretenden ir a Estados Unidos, porque pretenden quedarse aquí o lo que sea, pero no se les asegura la educación, ni siquiera la obligatoria, por una serie de razones, porque no son nacionales, porque los documentos que traen son complicados para los procesos administrativos, o porque no tienen documentos como actas de nacimiento, comprobantes de otros estudios. Son ¿Sí? pretextos de las autoridades para no responsabilizarse de esos niños, porque quieren entregarle lo mayor que se pueda, la mayor parte, al sector privado. Y el sector privado no quiere responsabilizarse de niños extranjeros. Pero antes, en el régimen de la Revolución Mexicana, cualquier niño extranjero tenía derecho a estudiar. Claro. Porque ahora no, por esa razón, por el cambio estructural. Sí, pero antes se les incorporaba, claro, era una voluntad política más que legal, porque antes se les incorporaba por un régimen de excepción con ciertos acuerdos presidenciales. Sí, así es. Y justamente a veces, no habiendo cierta voluntad, pero debería ser una forma ya más legalizada, ¿no? Debería encontrar las salidas el sistema educativo para resolver este tipo de problemas, más aún si queremos ser... Eso sería parte de una reforma educativa. Así es, sí. Bien fundamentada, integrada, integral, que vea todos los problemas de la educación, pero de la educación, no laborales. Sí. No de otro tipo. Es que se ha centrado en eso tiene razón, y por eso señalaba que en el texto constitucional en la reforma dice muchas cosas que sin embargo no se han estado introduciendo. Bien, pues tengo la percepción de que tenemos el tiempo encima. Muy bien. Pues no nos queda más que agradecerle su presencia en esta casa de estudios. Ojalá no sea la última vez, tenga las puertas abiertas para poder... Me ha dado mucho gusto estar aquí con ustedes introducirlo y hablar aquí. con entera libertad, sin ninguna cortapisa. Y pues me da mucho gusto encontrar que hay instituciones todavía con el carácter del viejo México que quieren hacernos desaparecer, pero que no lo permitiremos porque es el que nos va a abrir las puertas de un futuro para nuestros hijos, un futuro mejor para Seguramente. nuestros hijos. Bueno, esperemos. Pues muchas gracias. Bueno, pues gracias a todos. Agradecemos su preferencia y pues esperemos que hayan disfrutado esta conversación y que sigan viendo las siguientes cápsulas. Muchas gracias.